parte no entendiste. Otro de los grandes invitados del programa. Un gusto, un placer enorme tenerlo acá en este programa, doctor. Y bienvenido, el doctor Abel Cornejo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, hay tanto para hablar, ¿no? Con la política, especialmente con lo que está pasando, cómo fue este avance de estos nuevos movimientos que se pueden decir liberales, ultraderechistas, se ha llegado a decir gobierno fascista también. Queda en el debate, digamos, de la conducta propia de cada uno, ¿no? Porque las consecuencias, las acciones que estamos teniendo de manera directa, creo que han sido las consecuencias de lo que hemos dejado en estos últimos años. Así es. Bueno, son construcciones que se forman a raíz de las grandes crisis, pero contrariamente a lo que muchos creen, no es un tema eminentemente argentino, ¿no? Hay un libro que se llama Ingenieros del Caos, que está hecho sobre los movimientos extremos de derecha en Europa, por ejemplo. Entonces, cómo llega Beppe Grillo, por ejemplo, y Monti antes de Carla Meloni, lo que es Vox en España, el neonazismo alemán disfrazado de democracia, movimientos extremistas en Hungría, como el caso de Orbán, por ejemplo, que ahora nos mandó unos enviados a la Argentina también. Y a mí lo que me preocupa de eso es que a nosotros, por lo menos a mi generación, más allá de todos los fracasos y los errores que son unos cuantos y que hay que hacer una profunda autocrítica en ese sentido, pero también hay que decir que la formación que había era hacia el diálogo, hacia la concordia y hacia la construcción del interés general, que lo dice el preámbulo de la Constitución, no yo, ¿no? El bien común, el bienestar general, es decir, construcciones colectivas de solidaridad. Ahora se mira el agravio, el insulto, la descalificación, los troles anónimos en las redes que aniquilan la reputación de las personas como modelos exitosos de la conquista del poder, y después, cuando llevamos todo esto que parece muy teórico al punto práctico, es cuando se consagran como héroes a personas que votan en contra del aumento a los jubilados, que es uno de los sectores o el sector más postergado y que más está sufriendo este ajuste económico de la sociedad. ¿Por qué? Porque el modelo de la solidaridad, del bien común, de la construcción colectiva, de que nos importe la sociedad en su conjunto, queda totalmente arrasado exclusivamente por una mirada individualista o supuestamente regulada por el mercado. Cuando él me dice que el mercado regula todo, yo digo, ¿y a los medicamentos los reguló el mercado también? Porque eso también afecta a los jubilados y a la sociedad en su conjunto. Entonces hay un problema de valores esencial para defender, para volver a discutir, para volver a formar y para que volvamos a ser, como decía esa estrofa del himno nacional argentino que está suprimida, una nueva y gloriosa nación. Sí, bueno, todo esto se va distorsionando, digamos que también fueron la pérdida, ¿no? En los valores, se podría llamar democrático, también esa parte carismática de la política, las viejas esencias, porque me acuerdo que era más territorial, no tan virtual como se lo lleva hoy. Vos claro lo definió. Hoy se mueven los trolls por las redes de una manera brutal, y permitir que en más de una década, que es lo que yo en mi punto de vista puedo apreciarlo, con más de una década, estamos hablando de 15, 20 años atrás incluso, el viejo peronismo, el viejo radicalismo, esas grandes formaciones que se daban de política, y no esta desintegración, ¿no? Porque estos movimientos derechistas, libertarios, digamos, de ultraderechas, hay que definirlo de esa manera, han arrasado con también parte de Europa, han avanzado, incluso se han centrado con lo que ha sido en la toma de decisiones y planteo. Centroamérica, se ha visto claramente los conflictos que generan Venezuela, Colombia, Bolivia,
cómo el cono sur de Latinoamérica se sigue sosteniendo y es como que un poquito se rechaza la posición del derechismo. En Argentina, lo que conocíamos como derechismo o quizás un poquito con la afinidad del derechismo en esas grandes políticas, creo que era el radicalismo, que no era tan definido en ese momento. Hoy claramente nosotros en esta nueva política es lo que se está manejando, ¿no? Lo que decía usted hace rato, dijo una frase muy importante: si se levanta Alem, yo creo que se vuelve a acostar, se muere, porque lo que está pasando, lo que pasó en el Congreso, ya han anunciado el veto a la parte del presupuesto de las universidades, lo hicieron con el veto a la movilidad jubilatoria. ¿Cuál es la proyección que usted ve con esa gran enseñanza que tiene de tantos años en la política? Hay que recuperar la memoria de lo que es la historia argentina, no como una cuestión académica, sino cuál era la manera de vivir de este país y cuando el pueblo argentino se sintió orgulloso de ser tal, más allá de los sentimientos nacionales. ¿Cuándo se sintió bien el argentino? Cuando hubo un proyecto nacional. ¿Por qué había proyecto nacional? Porque el proyecto nacional inauguró algo maravilloso en este país, que era mirado como un ejemplo en el mundo, entre ellos la educación pública, que es lo que se llama la movilidad social ascendente. La movilidad social ascendente en la Argentina se inaugura con la lucha de todos los movimientos inmigrantes o migratorios que hubo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde hubo gente que vino a trabajar, más todos los trabajadores argentinos que no tenían derechos, y que ahora que una de las cosas se pone en crisis, lo dice el presidente esto, y a mí me preocupa mucho eso, dice: la justicia social es un robo, porque entonces es quitarle a uno para darle a otro. Max Weber, que de izquierdista no tenía nada, pregonaba que para que una sociedad funcione, los que tienen tanto tienen que tener menos y los que tienen poco tienen que tener más. Así funcionan las sociedades escandinavas, por ejemplo, pero así funciona también Alemania y Corea. Ahí tenemos otros casos, donde no existen estas asimetrías y estas desigualdades. Entonces, cuando se mueve esa enorme multitud de gente, y he tenido el honor de asistir a la marcha universitaria de abril y probablemente ahora haya otra, la educación pública se la quiere presentar como una cosa rarísima, como si fuese un privilegio de vagos. Lo hizo Cavallo ya en su momento, ¿no? Por supuesto, Cavallo desintegró la educación pública nacional, se la transfirió a las provincias sin beneficio de inventario. No sabemos qué se hizo con ese presupuesto de la educación pública nacional, pero yo digo, cuando la Argentina tuvo una educación pública fuerte, la Argentina tenía premios Nobel. ¿Qué pasó ahí? Y eso se va repitiendo en distintos puntos. Hoy leía que estábamos hablando fuera de cámara hace rato un reportaje de Enrique Piñero donde explica el tema. No es la privatización o no privatización de aerolíneas. En la importancia de la línea de bandera, ¿por qué? Porque hay centros urbanos, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta mismo, por el turismo, donde puede tener un gran número de vuelos y que sirve para el desarrollo económico también, pero hay capitales provinciales que si se va a aerolínea prácticamente quedan incomunicadas. Si uno tiene un proyecto nacional de país, no se pregunta entonces para qué. En todo caso, veamos cómo se administra bien el Estado, porque hay muchos países del mundo, si no por decir la mayoría, que cuando administran bien el Estado, les va muy bien. Tenemos que ver qué pasa en Brasil, tenemos que ver qué pasa en Chile, en el Perú mismo. Pero mire, doctor, un pequeño detalle con el tema de aerolíneas. En el vaciamiento del año, cuando fue privatizada, fue en el año 99-2000. Por ahí, un poquito antes. Cuando se da el vaciamiento de aerolíneas, pasó lo del APA, claramente, bajaron los controles, cae la calidad institucional en cuanto también a la parte de la formación académica de los pilotos.
cuando se agarra Aerolíneas nuevamente como emblema nacional, una aerolínea de banderas, creo que fue en el año 2008, se hizo una gran inversión, a tal punto, que este es un pequeño detalle y figura en la página de ellos, se compran 47 inmuebles, no solo en lo que corresponde al país, sino en el exterior también. Los 47 inmuebles ubicados en zonas céntricas con un gran incremento de valor. Entonces yo no lo veo deficitario al sistema, y claramente usted lo dijo, así tengan que volar con 10 pasajeros desde la provincia de Salta, tienen que tener un vuelo por día. No podemos dejarlo, digamos, a la libre convocatoria, como lo dice mi ley, a la oferta y a la demanda para que otras empresas operen, incluso sin controles, ¿no? Pero esa privatización también es interesante analizarla en forma seccionada de por qué existe esa voracidad para desprenderse de todo lo que es del Estado, que dicho de paso el Estado parece un entelequia, el Estado somos nosotros, somos todo el Estado, porque eso la gente también tiene que, vaya a decirle a Brasil que venda Petrobras, por ejemplo, a ver qué le van a decir. Pero vamos a Aerolíneas. Aerolíneas cuando se vende, tenía uno de los centros de simulación, los simuladores de vuelo, es donde los pilotos realmente aprenden cualquier alternativa que se les puede presentar en ruta. El centro que había en el edificio Catalinas en Buenos Aires, a nivel mundial era reconocido. Aerolíneas es una de las empresas aerocomerciales que menos accidentes tuvo en toda su historia. Iberia, cuando compra Aerolíneas, se modernizó en base a los aviones argentinos. Yo me río para no llorar, ¿no? Sí, la verdad que... Y hay que recordar también que el primer proyecto privatizador que había de Aerolíneas, que era en el gobierno radical, que se la querían vender a Scandinavian, era una suerte de contrato de leasing donde el Estado no perdía la propiedad sobre Aerolíneas. Entonces, no podemos tener esa pendulación de todo nada, sino, yo reitero, un Estado bien administrado es generador de bien común, entonces es generador también de otras posibilidades en todo sentido, porque hay rutas aéreas que tuvo Aerolíneas que se fueron abandonando, Buenos Aires, Los Ángeles, por ejemplo, que los van tomando otras empresas aéreas, Buenos Aires, Auckland en Australia, que fue el primer vuelo intercontinental que se hizo, uno de los grandes méritos argentinos. Además, no hay que olvidarse que Argentina también era fabricante de aviones. Embraer, los aviones brasileños, toda la tecnología de punta que compró Brasil a Argentina es parte del desarrollo técnico argentino en su origen. Entonces, bueno, por eso es lo que digo yo, que un Estado bien administrado, hay que ir hacia posturas desarrollistas en el sentido que es muy importante el desarrollo de la iniciativa privada, donde la iniciativa privada puede competir y no volverse monopólica, porque hay gente del actual gobierno que dice que no le molestan los monopolios, pero los monopolios son privados, de un grupo selecto que no es el Estado. Entonces, si es de monopolio, nos quedemos con el Estado. Por eso yo digo, donde el sector privado pueda competir, que compita. Y si no, noroeste argentino, nordeste argentino, zona de extrema pobreza, es necesaria la presencia del Estado, ya no para el desarrollo económico, sino para el desarrollo humano, para que no tengamos los niveles de indigencia actual que tenemos, ni los niveles de postergación social, que lo peor que le puede pasar a un pueblo es la pérdida de la esperanza. Es lo peor que le puede pasar a un pueblo. Siempre hay un mínimo, una lucecita al final del túnel, que es la que nos permite seguir viviendo, tener aspiraciones, incluso sacrificarse para que nuestros hijos, nuestros nietos estén mejor, pero siempre por un camino a seguir. Ese camino a seguir, si tiene nombre y apellido, se llama Proyecto Nacional. Eso claramente que, bueno, hay tanto para debatir, doctor, la verdad que los tiempos son un poquito cortos. Invitarlo nuevamente, porque es un análisis tan profundo, la verdad que es un gran conocedor de la historia y de la política salteña argentina, una persona muy respetada y que admiro mucho. Invitarlo nuevamente para que podamos analizar y desglosar, porque esto es como repetitivo, ¿no? Lo que ya pasó en el 2001 es como que lo estamos viendo muy cerquita
Ojalá que no, porque todos los argentinos tenemos ese sueño de que podamos salir adelante y que podamos tener un empuje. Que podamos tener sueños, no pesadillas. Exactamente, agradecerle la presencia. Pausa cortita y regresamos.